Hola, muy buenos días a todas las personas que se encuentran registradas. Bienvenidos a este seminario en línea de Introducción a la Compensación y Filtrado de Armónicas en Instalaciones Eléctricas. Tenemos como ponente al ingeniero Rafael Ramírez, quien es gerente de la división APSA Energy, aquí en Grupo APSA. Buenos días, ingeniero. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por conectarse. Entonces, esta mañana vamos a hablar de compensación armónica y filtrado de armónicos en instalaciones eléctricas. Primero vamos a hacer una muy breve introducción. Entonces, pues bueno, estamos conscientes que hoy día cada vez los equipos electrónicos están en mayor uso en todas las instalaciones, ya sean domésticas o industriales. Y estos equipos electrónicos, pues la gran mayoría de ellos operan en corriente directa. Entonces, tienen un puente rectificador, un puente conmutado que convierte de alterna a directa. Y en muchas ocasiones hay equipos también que de directa convierten a alterna. Todos estos aparatos electrónicos producen variaciones en la corriente que la hacen diferente de la senoidal. Entonces, voy a prender aquí el lapicito para que se pueda ver. Entonces, estas fuentes conmutadas crean disturbios que llamamos armónicas en este caso. Entre los disturbios que producen, vamos a tratar hoy las armónicas. Entonces, un poquito para acordarnos del tema de armónicas. Bueno, pues muy brevemente la serie de Fourier. No nos vamos a meter en los detalles porque ya sabemos que es un poquito compleja la matemática. Sin embargo, nos quedamos con el principio básico que dice que toda forma de onda periódica no senoidal puede ser representada como la suma de ondas senoidales, cuyas frecuencias son enteros múltiples de la frecuencia fundamental. A estos múltiplos de frecuencia les llamamos armónicas. Y aquí tengo un dibujito en donde se puede ver cómo al ir sumando diferentes formas senoidales, prácticamente podemos replicar cualquier forma de onda mientras sea periódica. En este caso, un diente de sierra, le vamos sumando ahí las senoidales y vamos viendo eso. Déjenme mostrarlo. Ahora sí. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente vamos agregando ondas senoidales de diferentes frecuencias y la suma total de ellos pues nos permiten representar o descomponer cualquier forma de onda que sea eh, periódica. Entonces, como decía, las armónicas son producidas por lo que llamamos cargas no lineales, principalmente la electrónica que habíamos hablado. Se llaman no lineales porque utilizan corriente diferente de la senoidal para operar. Y al estar utilizando corrientes diferentes de la forma de onda senoidal, van modificando la onda senoidal pura que recibimos en nuestra acometida. Entonces, las cargas más comunes industriales son los variadores de frecuencia, ahora toda la iluminación LED y la iluminación que se utilizaba principalmente de descarga, como vapores, fluorescentes, todos los rectificadores, los inversores, soldaduras, hornos, todo el equipo de cómputo nos genera estas corrientes armónicas. Y pues como decía, modifican la forma de onda fundamental o pura que recibimos de nuestro suministrador de energía. Entonces, hablábamos de que son frecuencias múltiplos de la corriente fundamental. Entonces, para nuestro sistema de 60 Hz, la quinta armónica es 300 Hz. Para séptimo armónico, 420 Hz. Y cuando sumamos todas estas frecuencias,
pues obtenemos esta forma distorsionada, esta forma de onda distorsionada que tenemos al ejemplo. Perdón. Entonces, en una instalación eléctrica, como decía, es muy probable que la forma de origen sea prácticamente senoidal. Después, aquí vamos a ver varios temas. Por ejemplo, podemos tener cargas monofásicas como estas de aquí, que típicamente tienen esta forma de onda de corriente. Cargas que tienen una mayor distorsión armónica, entonces típicamente tienen esta forma de onda de corriente. Esta distorsión en los bancos de capacitores, se ve, los bancos de capacitores son sensibles a las distorsiones armónicas y producen un efecto también que se llama resonancia. Vamos a hablar un poquito más adelante brevemente de la resonancia, pero entonces lo que produce esta situación de resonancia es que el banco de capacitores amplifica las formas de onda de corriente, de la corriente distorsionada, y entonces amplifica también la forma de onda de voltaje. Aquí está un término que se llama PCC, es el punto de conexión común. Cuando estamos hablando de dónde voy a medir las armónicas, se habla de un punto de conexión común. Entonces veo todo lo que hay del sistema hacia abajo de ese sistema, de ese punto de conexión común. Ahí estoy midiendo y veo todo lo que está sucediendo abajo. Entonces, perdón. Entonces, esta distorsión pues depende mucho del tipo de cargas que se tengan conectadas en el sistema eléctrico y pues también muchas veces o prácticamente todas las veces no es que nos las manden desde el suministrador de energía eléctrica, prácticamente son generadas dentro de nuestra instalación. Aquí tengo un gráfico donde mostramos problemas de calidad de la energía, porque es importante aclarar que no todos los problemas de calidad de energía son producidos por las armónicas. Entonces, en este gráfico vemos diferentes temas de calidad de energía relacionados con frecuencia, variadores de frecuencia, variaciones de frecuencia provocados por generadores. En muy raras ocasiones la variación de frecuencia viene del suministrador de energía. Es muy raro que ocurra eso. Casi siempre son causadas al interior de nuestra planta, algún generador que no está bien sincronizado, algún arranque de una carga muy grande puede hacer que la frecuencia caiga un poquitín. Sin embargo, bueno, pues están los límites definidos en la normatividad 5862 y medio máximo. Variaciones en la amplitud que deforman las formas de ondas senoidales en amplitud. Aquí por su duración pueden ser menores y mayores a un ciclo, les llamamos transitorias a las variaciones lentas, sobretensiones y valles. Aquí podemos ver más o menos 10 volts, es una variación lenta normal. Después, cuando excedes del 10%, es una sobretensión. Un valle que puedes bajar hasta 0 prácticamente. Cuando son periódicas, podemos ver fluctuaciones moduladas, entonces podemos ver un patrón de modulación que está produciendo variaciones de voltaje. Y los famosos flickers, que son variaciones también de tensión que son un poquito más lentas y entonces se pueden ver, el ojo humano las puede percibir, ¿no? Son parpadeos también les llaman. Y cuando son más rápidas, duraciones menores a un ciclo, entonces tenemos aquí impulsos o escalones y dentro de estas tenemos como periódicas a las armónicas. Entonces las armónicas, como van en múltiplos de
de la corriente, de la frecuencia fundamental, que en este caso es 60 Hz, pues puede ir desde la segunda armónica, que es 120 Hz, aquí hasta la 50, armónica 50, que son 3000 Hz. Y ponemos hasta la 50 porque es lo que típicamente la normatividad define como las armónicas que tienes que estar revisando o cuidando. Algunas variaciones de simetría que son provocadas por desequilibrios o por fugas de corriente, en secuencia cero principalmente, y alta frecuencia electromagnética, inducción electromagnética, ya sea conducida o radiada, diferentes frecuencias. Entonces, esos son los principales problemas de calidad de energía a los que nos enfrentamos. Y pues bueno, como no todos son producidos por armónicas, pero sí es uno de los más importantes, de los que tienen efectos más importantes en nuestra instalación eléctrica. Entonces, ya una vez acordado que las armónicas son perturbaciones, pues entonces toda perturbación en nuestro sistema eléctrico puede producirnos efectos que causarán problemas en la operación, en el mantenimiento, y pues todos estos efectos tienen un costo. Entonces, los costos, pues bueno, a veces pasamos por alto la existencia de las armónicas y tratamos de sobrevivir con ellas, pero la realidad es que hay varios costos. Primero, los costos técnicos, que suponen pérdidas en el rendimiento de la instalación, en el rendimiento de todos los equipos conectados a esa instalación, como por ejemplo pérdida de capacidad de todos mis conductores, sobrecarga de transformadores. Como están sobrecargados los transformadores, bueno, pues entonces tengo que declasificarlos porque operan a mayores temperaturas. Habrán escuchado también de un término que se llama factor K de los transformadores, que les dicen su capacidad para operar en sistemas con alto contenido armónico. Al final vamos a hablar del factor K. Todo esto, pues las armónicas producen calor, vibraciones mecánicas en los motores, son un sinnúmero de problemas, sobrecalentamientos de neutro, etc. Entonces, todos estos costos técnicos, como son problemas con los que estoy lidiando día con día en mi instalación eléctrica, en mi sistema de distribución, en el equipo conectado a este sistema, pues también provocan costos económicos. Entonces, los costos económicos, pues bueno, estos pues son más fáciles de cuantificar porque al final es pérdida de producción o scrap o paros de máquina, cosas de este tipo. Entonces, los visibles, pues bueno, primero, los más importantes, la factura eléctrica, en donde tenemos un mayor consumo de energía. Hay días que hay exceso de consumo, hay picos aquí, puntos de consumo, y también pues hay que pagar multas por bajo factor de potencia. Otros costos que no son tan evidentes es, bueno, pues tengo pérdidas de energía en todo mi sistema de distribución, ya sea por efecto Joule, calor o por inducción magnética. Y lo más importante, paradas de procesos productivos, que eso puede ser realmente costoso dependiendo del tipo de industria en la que estemos trabajando. Y pues bueno, una vez definidos que estos problemas pueden causar costos, bueno, vamos a hablar un poquito más a detalle de cada uno de ellos y cómo podemos identificarlos. Entonces, primero hablemos de conductores. En los conductores, cuando tenemos problemas de armónicos, tenemos aumentos de corriente, aumentos en la resistencia del conductor, porque está sometido a diferentes frecuencias a la que fue diseñado, y esto produce un aumento de pérdidas por efecto Joule. También el efecto piel, esto quiere decir que la corriente, el conductor está diseñado para una corriente a 60 Hz y entonces se diseña el calibre o la sección transversal del conductor, el área de conducción del conductor, para
transportar la corriente que se especifique, ¿no? Pero esto ocurre a 60 Hz, se utiliza todo el conductor a 60 Hz. Conforme va aumentando la frecuencia, el efecto piel lo que hace es que la corriente tiende a irse hacia la superficie del conductor, que es donde encuentra menos resistencia a mayor frecuencia para moverse la corriente eléctrica. Entonces, lo que provoca es que pueda ionizar el aire alrededor del conductor, tenemos un efecto corona, y al final se puede producir un rompimiento del aislamiento del conductor. Entonces, estos son los problemas que causa. ¿Cómo identifico estos efectos? Bueno, calentamiento en los cables, deterioro del aislamiento del conductor, rompimiento inclusive de ese aislamiento y disparo de las protecciones por los aumentos de corriente inesperados. En el conductor de neutro, tenemos un efecto en el que todas las armónicas múltiplos de 3 buscan regresar por ese hilo de neutro. Entonces, por eso es que sube tanto la corriente de neutro, inclusive, y hay un sobrecalentamiento también. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente tenemos las protecciones de neutro y tierra que empiezan a dispararse. Podemos medir inclusive una diferencia de tensión entre el neutro y la tierra, cuando idealmente debería ser 0. Pues bueno, también esa es una de las razones por las que hoy día en la norma oficial mexicana 001 se pide que el conductor de neutra sea pues al menos 1,5 veces el conductor normal, ¿verdad? Entonces, de ahí viene todo esto, para cuidar el tema de los regresos de neutro por armónicos. En los capacitores ya hemos hablado un poquito, hay resonancia del sistema, porque se amplifican los armónicos, entra en resonancia, puede ser capacitor, con alguna de las frecuencias armónicas y la amplifica. Esto produce pues calentamiento de capacitores. El calor es el peor enemigo de los capacitores, entonces tenemos un envejecimiento prematuro de los capacitores, hasta pueden llegar hasta que se degradan y falla, ¿no? Destrucción de los mismos. En algunas máquinas eléctricas, la circulación de corrientes armónicas por los devanados produce parásitos que provocan vibración en los ejes de los motores. Entonces, nuevamente, el motor está diseñado para operar a 60 Hz, pero si yo le pongo una corriente de 300 Hz, entonces está peleando con la de 60 Hz y entonces produce estas vibraciones y tensiones, no tensiones, digámoslo, esfuerzos mecánicos en la flecha del motor, porque quieren ir, las corrientes provocan campos magnéticos que hacen que estos motores tengan esa lucha interna. Entonces baja su eficiencia, la eficiencia de los motores, aumenta la corriente de consumo, el motor, inclusive pueden verse hasta rompimientos de flecha en los casos extremos. En los transformadores, pues provoca la desclasificación del transformador, utilizando el factor K, y pues bueno, dificultades para sincronizar los generadores. ¿Ok? Entonces, principales problemas de las máquinas eléctricas. Esta tablita es muy útil para hacer los diagnósticos de planta, que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, para los equipos de control y medición, pues bueno, se producen errores principalmente en las pistas de comunicaciones entre los equipos de control, o encendidos y apagados inesperados o que no deberían haber ocurrido en las entradas y salidas de los controladores lógicos programables, los PLC. Pueden hacer que se tomen lecturas incorrectas, saturan transformadores de corriente, interferencias, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí habla inclusive de errores en los disparos de tiristores, cuando tenemos algunas fuentes conmutadas o fuentes de variadores de frecuencia, pues bueno, pueden inclusive provocar
problemas de la sincronía de los disparos. Entonces, esta tabla es útil tenerla a la mano con los principales problemas cuando hagamos un diagnóstico. Ahora, hablemos del proceso de diagnóstico. Entonces, yo identifico algunos de los problemas de los que ya hemos hablado. Entonces, tengo aquí la misma tabla, pero en un formato de checklist. Entonces empiezo a ver conductores. ¿Tengo calentamiento de los conductores? Sí, no, no lo sé. Entonces, podemos correr esta entrevista en nuestra instalación y empezar a ver algunos de los temas, por ejemplo, en los motores que hablábamos, sobre calentamiento de vanados, degradación de los devanados, disminución del rendimiento, hay vibraciones en el eje, desgaste de los rodamientos, cosas de este tipo. Vamos buscando cada uno de los temas, ¿no? E identificamos si tengo o no tengo ese efecto para ir viendo en dónde se presentan principalmente estos temas de armónicos. Entonces, hacemos la detección de los síntomas de armónicas y después pasamos a la parte de obtención de información de la instalación, en donde prácticamente lo que se hace es, a partir de un diagrama unifilar, si no tengo un unifilar, pues tengo que empezar armando un diagrama unifilar para ver por dónde están conectados los diferentes elementos y cuáles son los potenciales generadores de los disturbios, y ver en dónde están conectados también los equipos que están sufriendo por estos disturbios. Una vez que tengo ya claro el diagrama unifilar y dónde están ubicados los diferentes aparatos, pues hago una inspección física de todo el sistema eléctrico, de toda la instalación, y definimos los puntos donde vamos a medir las armónicas. Entonces, idealmente, y por la nueva regulación que entra en vigor del código de red, debemos medir siempre la cometida como punto de conexión común al sistema eléctrico nacional. Y de ahí seleccionar hacia abajo diferentes puntos que nos ayuden a nosotros a identificar más claramente las fuentes de armónicos y ver cuáles son las aportaciones de esas fuentes en esos puntos de conexión de cargas más abajo del punto de conexión común al sistema eléctrico nacional. Y empezamos a hacer las mediciones. Se utilizan analizadores de redes principalmente, analizadores de calidad de red, y multímetros que puedan medir en valor eficaz verdadero. Esto es importante. Necesitamos medir el valor eficaz verdadero de las corrientes armónicas por lo que hemos hablado de que se operan en múltiplos de frecuencia. Entonces queremos saber realmente cuál es la energía que hay ahí real. Y después hacemos el proceso de diagnóstico para seleccionar las soluciones. Entonces, si se decide una solución temporal porque es una situación anormal de operación de mi planta, entonces se implementa la solución temporal y se tiene que estar cuidando, se le da seguimiento para asegurar que eso corrige el problema, y cuando termina la situación que estemos viviendo en planta, podemos regresar a nuestra operación normal. Implementando una solución definitiva, entonces detectamos ya las soluciones en base a las mediciones y al diagrama unifilar, instalamos las soluciones y entonces hay que hacer un monitoreo o una auditoría de supervisión y control de la instalación para asegurarnos que el problema ha sido resuelto. Y pues bueno, como siempre ocurre, la mejora continua. Una vez que reducimos un problema, siempre habrá allí algún detallito que podamos mejorar, entonces volvemos a iniciar el ciclo de revisión hasta que tengamos nuestra instalación bien limpia. Entonces, este es típicamente el proceso de diagnóstico. Entonces, ya tenemos aquí toda la información definida. Y luego, ¿cómo hago un estudio de... ¿Cómo hago un estudio de armónicas? El estudio de armónicas va aquí, relacionado aquí después de
con las mediciones, hacemos todas las mediciones, y para realizar el estudio de armónica, bueno, pues entonces, identifiqué ya cuáles son los problemas que tengo, el objetivo del estudio, qué es lo que quiero lograr. Quiero lograr reducir mi distorsión de armónicas totales en el punto de conexión común para que esté dentro de las regulaciones y las normas. Bueno, ¿tengo mi diagrama unifilar, sí o no? Bueno, no lo tengo, pues hacer el diagrama unifilar. Ya que tengo el diagrama unifilar, bueno, empiezo a revisar el levantamiento de la instalación eléctrica, veo las características del transformador de potencia. Y aquí hay dos temas importantes. Uno es saber si ese transformador del cual estoy siendo alimentado es un transformador que es único para mi instalación o está compartido. Suele ocurrir que en algunos parques industriales se tiene un transformador que suministra a 2 o 3 empresas que operan ahí mismo, ¿no? Entonces vale la pena identificar cómo está el uso de ese transformador. Tengo de la información del transformador, necesito los datos de los niveles de tensión a los que opera, la potencia en kVA del transformador, si puedo tener su impedancia, puedo tener también su capacidad de corriente de cortocircuito, su potencia de cortocircuito, esa información que necesito para poder hacer el estudio de armónicas completo. Después revisamos la distribución de cargas de todo mi sistema eléctrico, qué es lo que tengo conectado. Tengo conectados cargas no distorsionantes, como puede ser un motor de inducción normal, o puedo tener cargas distorsionantes, como puede ser un variador de frecuencia, en especial si es de corriente directa, un horno de inducción, bancos de soldaduras, toda la iluminación LED, etcétera. Entonces, identificar cuáles son mis cargas no distorsionantes, dónde están mis cargas distorsionantes en este sistema eléctrico, y entonces definir cuáles son los puntos en los que voy a medir. Entonces, marco en el unifilar mis puntos de medida, defino los puntos de medida, y después el siguiente paso es, ya estoy listo para medir. Ahora, para que la medición sea significativa, es conveniente que el sistema eléctrico esté con la carga normal de operación. Si se puede, la carga máxima de operación a la que puede estar en un momento la planta, sería lo ideal. Entonces habría que hacer mediciones a plena carga y mediciones, digamos, a un 70-80% de la carga. Eso sería lo ideal. Entonces hay que ver en cada planta cómo está la carga para seleccionar el mejor momento para efectuar las mediciones. Entonces, ya una vez que se define el tiempo en el que voy a medir, entonces hacemos ya las mediciones. Entonces, habíamos dicho, medimos la acometida en el punto de conexión común hacia el sistema eléctrico nacional. Y entonces, aquí vemos, primero, existe un sistema de compensación reactiva, es decir, ¿hay bancos de capacitores, sí o no? En caso de que sí los haya, hay que revisar ese banco de capacitores, cuál es su estado, registrar la información del banco de capacitores y, por último, hacer mediciones sin el banco y con el banco conectado. Entonces, la razón de esto es porque, como ya dijimos anteriormente, los bancos de capacitores pueden amplificar algunas frecuencias armónicas, es decir, entran en resonancia. Entonces, lo que queremos identificar aquí es si el banco de capacitores conectado está produciendo esta armónica. Digo, esta amplificación puede ser que esté amplificando esa armónica. Entonces, revisamos que no exista resonancia. Por eso se mide sin bancos de capacitores y con bancos de capacitores para ver
su efectividad en la corrección del factor de potencia también. Luego, si vamos a medir en los tableros secundarios críticos, vemos aquí cuántas cargas tienen, distorsionantes, no distorsionantes, y luego vamos acá abajo, si son cargas monofásicas, sí, medir también la corriente de neutro y el equilibrio entre las corrientes. Entonces, importante para ver armónicas múltiples de 3, medir la corriente de neutro y si hay equilibrio entre las fases. Luego, nos vamos para las cargas distorsionantes. Entonces, aquí tenemos que medir las principales cargas críticas y aquí vamos a hablar simplificando el tema. Yo tengo variadores de frecuencia, que es lo que típicamente nos encontramos. Entonces, si tengo un variador de frecuencia, digamos, de 200, 400 HPs, voy y mido la carga, mido el puro variador. Y después voy y mido en el bus que alimenta ese variador. Si yo tengo muchos variadores, por ejemplo, un centro de control de motores y tengo 50 variadores de un caballo en un centro de control de motores, ahí no voy a ir a medir cada variador, pero sí mido en el principal del centro de control de motores. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es ir identificando y aislando los diferentes productores de armónicas para entonces seleccionar la mejor solución para mitigar las armónicas lo más cercano a la fuente de preferencia. Entonces, ya que se tienen todas las mediciones en los puntos que se definieron, interpretamos esta información y definimos entonces las posibles soluciones. Para las posibles soluciones, pues hay estrategias de filtrado que serían básicamente estas 3. Tablero principal o acometida principal en el punto de conexión común al sistema eléctrico nacional. Reducir el nivel de THD, de distorsión armónica total en corriente que se genera hacia la red, en el punto de acoplamiento común o de conexión común, que llamábamos al PCC al principio. Entonces puedo poner mi filtro justo en la acometida. Puedo medir un tablero secundario. La finalidad, quiero decir que puedo corregir en un tablero secundario. La finalidad de corregir en un tablero o en un centro de control de motores, etcétera, es, primero, controlar las corrientes. Y segundo, reducir la incidencia de armónicos en el resto de mi instalación, por lo tanto, reducir todas mis pérdidas y potenciales problemas resonantes en otras áreas de mi instalación. Entonces, contengo la armónica, asumiendo que este es un centro de control de motores, le pongo un filtro al centro de control de motores y contengo todo lo que se produce aquí de armónicos para que no me contaminen el resto de la instalación. Y por último, pues filtrado individual. Esta me permite nuevamente buscar reducir que las armónicas se propaguen por todo el sistema eléctrico y entonces voy y contengo lo más cercano a la fuente armónica. Aquí está, vamos a asumir que son unas lamparitas de LED o fluorescentes, generadoras de armónicas. Entonces tengo mi transformador de iluminación. Bueno, pues le pongo su filtro al transformador de iluminación o al tablero de control de distribución que alimenta a la iluminación, para evitar que eso se propague en el resto de la instalación y me provoque efectos en otros puntos. ¿De acuerdo? Entonces, seleccionamos dónde vamos a filtrar. Nuevamente, la preferencia es lo más cerca a la fuente, para evitar que el resto del sistema se contamine.
Muy bien, ahora, ¿qué tanto debo filtrar? Bueno, pues existen normas y límites definidos para los armónicos aceptables en los sistemas eléctricos. Entonces, todos los resultados de las mediciones los evaluamos según la IEEE 519 de 2014, que es actualmente la norma de referencia que se utiliza en México mientras México emite la propia NMX relacionado a contenidos armónicos y calidad de energía. En esta norma IEEE 519 es en lo que se basan la especificación CFE L40-45 de CFE, donde habla de las desviaciones permisibles y las armónicas, entre otras cosas. Todos los disturbios eléctricos, incluidas las armónicas, y también es lo que el Código de Red 2019, que entra en vigencia en abril, de la Comisión Reguladora, que promueve la Comisión Reguladora de Energía de la CENER. Entonces, pues vemos aquí la tabla de las normas, donde nos indica los límites de los contenidos armónicos por cada orden armónico. ¿Y cómo leemos esta tabla? Esta tabla primero, vemos este término que dice ISC entre IL, es en el punto de conexión común o en el punto donde estoy midiendo mis armónicas, hago una división entre la corriente de cortocircuito disponible en ese punto, ISC, entre la corriente de la carga. Y esa relación se le llama impedancia relativa, y esta impedancia relativa me va a indicar qué renglón es el que debo de utilizar. Entonces, lo primero que hago es, en el punto de conexión común, mido mi corriente de cortocircuito disponible, la divido entre la corriente de carga que circula por ahí, y esa razón se llama impedancia relativa y me indica en qué renglón voy a trabajar. Entonces, digamos que me salió 30. Bueno, entonces voy a trabajar en este renglón. Cuando estoy entre 20 y 50 de impedancia relativa, 30 en este caso, entonces me dice, de la armónica 3 a la armónica 11, no debo exceder 7%. De la armónica 11 a la 17, no debo exceder 3.5%. Y así sucesivamente hasta la armónica 50, donde no debe exceder 0.5%. Y todos estos niveles armónicos en conjunto me permitirán no exceder una distorsión armónica total del 8%. Y así es como se lee esta tabla. Ahora, se me estaba olvidando comentarles. Hay tablas diferentes para los niveles de voltaje diferentes. Esta tabla que vemos aquí es la que aplica para sistemas desde 120 volts hasta 69 kilovolts para definir la distorsión de corriente armónica. Entonces, muchos de los que nos hemos enfrentado a temas de armónicos siempre traemos en la cabeza, es que no debe exceder 5%. Bueno, pues el 5% es este de aquí, que es el caso en el que tengo una impedancia relativa menor a 20, y entonces él me dice, bueno, no debes exceder 5%. Ahora, lo interesante de esto es, si yo puedo manejar mi corriente de cortocircuito, en base a mi diseño eléctrico, yo puedo definir cuál es la rigidez que le quiero dar a mi sistema eléctrico para el contenido armónico que tengo. Entonces, puedo seleccionar un transformador de mayor o menor impedancia, que a su vez provocarán una mayor o menor corriente de cortocircuito para poder subir, por ejemplo, mi límite de resistencia a la distorsión armónica. Entonces hay que tener cuidado con esto porque
la electricidad siempre te da unas por otras. Entonces, si yo hago más rígido mi sistema y le subo la capacidad de cortocircuito, entonces mi variación de tensión es un poquito más grande, ¿no? Es más débil en cuanto a tensión, más resistente a corriente, y al revés, ¿no? Entonces, por eso encontramos transformadores de diferentes porcentajes de impedancia. Esa es la razón al momento de diseñar. Ahora, esta tabla es la de 120 a 69 kilovolts. Entonces, esta tabla que ahora mostramos es la de 69 kilovolts a 161. Entonces, como ustedes pueden ver, los límites armónicos también se reducen prácticamente a la mitad. Entonces, si yo estoy conectado en 120, 115 kilovolts, pues entonces necesito tener un cuidado mayor de mis armónicos en el punto de conexión común. Esto es para que el sistema eléctrico nacional no se vea afectado por las armónicas que genera mi planta. Y si voy a muy alta tensión, arriba de 160 kilovolts, pues entonces ya nos vamos a órdenes de todavía más bajos, 1.5 a 3.75. Entonces buscamos que sea muy limpia la forma de onda en los sistemas de transmisión o distribución y subdistribución. Entonces, aquí hablamos de armónicas nones, porque en Fourier se demuestra que las pares no existen o son desdeñables. Sin embargo, en algunos sistemas eléctricos pueden aparecer armónicas pares, que son rarísimas, pero pueden verse por ahí. Entonces, aquí nos indica la norma que para armónicas pares el límite será 25% del rango de la armónica non. ¿Ok? Entonces, si yo estoy en este punto y tengo una armónica par del número 4, pues entonces no debe exceder de 0.25%. Así es como se interpreta. Bueno, entonces, así es como medimos nuestros resultados. Esta es la tabla de comparación de nuestros resultados en las mediciones. Típicamente dentro de la planta, pues tenemos el punto de conexión común que puede estar en cualquiera de los rangos de voltaje de media y alta tensión, pero dentro de nuestra planta normalmente trabajamos ya con esta tabla que aplica para 120, 220, 440, 480, inclusive 575. Algunas plantas en México operan con los sistemas de distribución en 575 volts en la planta. Entonces, pues bueno, esta sería la que estaremos midiendo nuestros diferentes puntos de medición y comparando para ver qué tanto debo corregir. Ahora bien, ¿cómo hago el dimensionamiento del filtro? Entonces, vamos a enfocarnos aquí principalmente en el filtro activo, que es un poquito más difícil, más interesante de definir. En los otros prácticamente, en los filtros pasivos prácticamente se diseña para la carga específica, pero el filtro activo pues tiene la gran ventaja de que se adapta a los diferentes requerimientos de la carga. Esto quiere decir que si tengo variaciones en la necesidad de compensación armónica, el filtro activo se ajusta para filtrar los diferentes valores que pudieran encontrarse en el sistema producidos por las cargas que cambian de régimen, están variando en su carga, todo esto. Entonces, pues bueno, para definir los filtros activos los medimos en corriente. Entonces, ¿cuánta corriente armónica debo de compensar o eliminar o corregir? Cualquiera de las palabras se puede utilizar. Normalmente usamos compensación armónica o filtrado.
Entonces, ¿cuánta corriente debo filtrar? Entonces, para definir la corriente nominal de mi filtro activo, primero debo definir cuánta corriente armónica existe en mi sistema. Entonces necesito encontrar la corriente residual armónica. Para esto existen 4 métodos. Y lo importante es que siempre partimos de las mediciones armónicas que se hacen en la instalación y de los unifilares para identificar la ubicación de las cargas distorsionantes. Entonces, de esta manera podemos distinguir las particularidades de cada una de las cargas distorsionantes y entonces definir cuáles son las armónicas concretamente que serán filtradas. Entonces puede ser que yo tenga un problema en la séptima armónica. Entonces, en la séptima y en la 11, por decir algo. Entonces, es importante hacer las mediciones para definir cuáles son las armónicas que más problemas nos causan. Bien, entonces, ¿cómo obtengo esta corriente residual armónica? Entonces, vamos a ver el primer método. El cálculo de la corriente residual armónica, bueno, pues la primera es la diferencia entre la corriente total que medí, le resto la corriente fundamental. Y entonces, el objetivo del filtro armónico es reducir la corriente residual, eliminar, filtrarla, para obtener la corriente fundamental en formato senoidal puro. Entonces, de las mediciones que hacemos, podemos sacar esos valores de corriente. Aquí estamos asumiendo un sistema trifásico equilibrado, si no, habría que tomar las lecturas de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, para hacer, cuando está desequilibrado, para compensar cada una de las fases según necesite. Pero para simplificar aquí la plática, suponemos un sistema trifásico equilibrado, entonces aquí tenemos las mediciones de la armónica fundamental, que tiene el subíndice 1, y de las armónicas quinta, séptima, onceava y treceava, las primeras 4 más importantes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, aquí está una formulita muy simple, para obtener la corriente residual en su valor verdadero, RMS eficaz verdadero, lo que se hace es, se suma el cuadrado de las corrientes y se obtiene su raíz cuadrada. Y de ahí sacamos la corriente residual verdadera eficaz promedio. Entonces, bueno, pues 164 al cuadrado, 82 al cuadrado, su raíz cuadrada me da 199 amperes para este ejemplo. Entonces, ya definí la corriente residual de mi sistema. Ahora, ¿cuál es la corriente total en formato eficaz, verdadero, de corriente total? Aquí pues hago la misma operación, pero ahora incluyo la fundamental. Entonces aquí ya estoy obteniendo el valor eficaz verdadero de toda la corriente circulante, de toda la corriente de la carga. Y me da 931 amperes. Entonces ya tengo los dos valores importantes que habíamos dicho, la corriente total de mi sistema y la corriente residual. Entonces, con esos valores, primero, bueno, vemos aquí también cómo definir la distorsión total de armónica en corriente en ese punto que medí. Lo que hago es dividir la corriente residual entre la corriente de la fundamental. Entonces lo multiplico por 100, esto queda en por unidad, divido corriente entre corriente, me queda en por unidad, lo multiplico por 100, me queda 21.88. Entonces la distorsión total armónica en corriente del punto en que medí es 21.88. Ahora, si multiplico el valor de la fundamental 910 por la distorsión total de armónicas, me da 199.1. Prácticamente el valor que obtuvimos acá, haciendo la operación de todas las
las armónicas. Entonces, como pueden ver, aquí vamos viendo los diferentes métodos para el cálculo de las armónicas. Todo depende de la información que dispongamos. Pues prácticamente da el mismo resultado. Entonces, dependiendo de la información que dispongamos para obtener la corriente residual, entonces, si yo tengo la corriente eficaz, verdadera del sistema y conozco la corriente de la fundamental, bueno, pues la residual es la raíz cuadrada de la resta de los cuadrados de estas dos. Entonces, la otra es, pues la que acabamos de hacer en la última lámina. La corriente RMS residual es igual a la corriente fundamental por la distorsión armónica total. Entonces, si yo puedo conocer la distorsión armónica total y el valor de mi corriente fundamental, puedo obtener mi corriente residual. Otra forma es si conozco la corriente RMS del total de la carga y conozco la distorsión armónica en ese punto, entonces utilizo esta fórmula. Entonces, y de esta forma obtengo las corrientes residuales. Entonces, la corriente residual, importantísima para definir el tamaño del filtro. ¿Listo? Entonces, pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo calculo el filtro? Bueno, entonces, aquí utilizamos la fórmula para definir el filtro, la corriente del filtro de la marca que comercializamos en AFSA, que es Circutor. Entonces, para seleccionar la corriente del filtro, tengo un factor de sobrecarga o de seguridad, como quieran llamarlo, factor de sobrecarga, por la corriente de carga, por la distorsión armónica total. Y entonces, este factor de sobrecarga es importante porque al final el filtro es un inversor que está produciendo una corriente que hay que inyectar al punto donde se conecta. Entonces, el inversor, como inversor, tiene un puente rectificador también, que pone el voltaje a 750 volts en corriente directa en un sistema de 480. Entonces, debe tener la suficiente resistencia y diferencia de tensión como para poder inyectar la corriente que se necesita. Entonces, de ahí que sea necesario dar una revisión del factor de sobrecarga del filtro, que este factor de sobrecarga del filtro, como mientras más distorsión armónica tenga el sistema, más corriente se le pide al filtro. Entonces, debemos de estar seguros que el filtro va a ser capaz de corregir ese filtrado. Entonces, ahorita vamos a mostrar cómo se calcula este factor. Sin embargo, bueno, pues aquí les pongo un anticipo. Siempre para todo esto y para trabajos de estimación tenemos criterios prácticos o reglas de dedo, como dicen por ahí. Entonces, si mi distorsión armónica de tensión, es decir, la forma de onda de voltaje, es de 3%, aplicar 1.2 en el factor de seguridad. Si llega hasta 5%, aplicar 1.5. Si es mayor de 5%, aplicar de 1.8 a 2. Entonces, son los valores típicos que ya después con la práctica se van definiendo, ¿no? Pero se calcula de la siguiente manera. Entonces, para definir el filtro correcto, más adecuado, esto es porque pues sería muy fácil decir siempre ponerle el factor de 1.5 o el factor de 2, pero esto provocaría que estuviéramos comprando un filtro sobrado, mucho más grande de lo que ocupamos realmente,
y pues representa también una inversión, un costo mucho más elevado, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es hacer el cálculo de este factor para elegir la capacidad del filtro más adecuada para las necesidades del sistema particular. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Primero, lo que necesitamos saber es la relación de cortocircuito o la impedancia relativa que habíamos hablado en el punto de conexión de la carga. Es ahora donde voy a conectar mi filtro. Y entonces igual, la corriente de cortocircuito de ese punto la divido entre la corriente de las cargas no lineales, en este caso, para especificar esta relación. Luego necesito evaluar las corrientes en los diferentes puntos donde voy a estar trabajando. Por ejemplo, mi corriente de cortocircuito a voltaje 0. Luego tengo acá mi voltaje en circuito abierto. Y esto me da un patrón, puedo simplificarlo a una línea recta. Y entonces voy a buscar ahora la corriente de cortocircuito equivalente, si es que no dispongo de ella, de un estudio de cortocircuito formal. La puedo determinar de aquí, un aproximado muy cercano, en donde tengo mi corriente de carga y puedo medir el corriente a boca, cualquier medición de corriente con un porcentaje de carga que yo tenga definido. ¿Ok? Y de esta forma, pues creamos aquí un triangulito y ya le aplicamos un poquito de trigonometría para obtener este valor de corriente de cortocircuito en el punto donde voy a medir. Le aplico un poquito de trigonometría, saco la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente y queda esta formulita. Entonces vamos a hacerlo acá en un ejemplo práctico para que quede más claro esto de los catetos. Entonces, tengo aquí mi impedancia relativa. Ahora, para obtener el factor de seguridad, como decía, hacemos la tangente de cateto opuesto con cateto adyacente de el ángulo, de este ángulo, vamos a llamarle alfa, en este caso, del ángulo alfa. Entonces, el cateto opuesto sería FSH menos 1.1 y el cateto adyacente sería 100 menos la impedancia relativa. ¿De acuerdo? Entonces, tengo aquí ya mis valores y listo. Ahora, despejo de aquí el factor de sobrecarga y me queda 1.1 más la tangente de alfa por 100 menos la impedancia relativa. Bueno, entonces ahora resulta que tengo una ecuación con dos valores que desconozco. Entonces necesitamos volver a aplicar aquí la trigonometría y como este triangulito es el mismo que este triángulo, tiene la misma proporción, es el mismo ángulo alfa, entonces resulta que estos puntos que ya conozco de mi factor de seguridad, cuando tengo una impedancia de 100 vale 1.1, cuando tengo una impedancia de 20 vale 2. Entonces estos valores sí los conozco y los sustituyo por el valor de la tangente de alfa. Y entonces me queda ya mi fórmula, donde tengo mi factor de seguridad, solamente con la incógnita de la relación de cortocircuito que obtenemos acá. ¿Ok? Entonces esa formulita es la que vamos a utilizar para determinar este factor de seguridad. Entonces hagamos un ejemplo ahora completo de la selección del banco. Entonces, con la misma instalación, un transformador de 630 kVA con una impedancia de 6%, recordarán que esta información
se hace durante la preparación del estudio de armónicas. Entonces ya tengo esta información de mi transformador. Y entonces obtengo la potencia de cortocircuito, que es la potencia en kVAs dividida entre la impedancia del transformador, y me da 10.500 kVAs. Luego de las mediciones, determino que la potencia de las cargas no lineales es 189 kVAs. Entonces, mi relación de cortocircuito es la potencia del cortocircuito entre la potencia en kVAs y me da 55, mi relación de cortocircuito o mi impedancia relativa, 55.55. Entonces, otra vez recurrimos al triangulito para definir ahora cuánto vale el factor de seguridad. Esa debe ser recta. ¿Cuánto vale el factor de seguridad en este punto? Cuando mi impedancia relativa vale 55.55. Entonces le aplicamos la formulita y nos queda un valor de 1.59. Entonces, para finalizar, tomo ese factor de sobrecarga, las corrientes de la carga por la impedancia, quiero decir, por la distorsión total armónica en corriente. Estos dos términos son la corriente residual y la multiplico por SF, el factor de seguridad, y me da la corriente del filtro. 309 amperes para este caso. Entonces, de esta manera es como determino donde determino el tamaño del filtro activo que voy a conectar en ese punto. Y bueno, pues, ¿cómo funciona el filtro? Bueno, pues definitivamente el filtro activo es la solución ideal porque es la que nos permite acercarnos mucho más aproximados a un senoide puro y poder cumplir todos los lineamientos de la normatividad, código de red, CFL 4049 y la IEEE 519, todas las normas de referencia que usamos en México. Entonces, importante saber que, como mencionaba, es un dispositivo electrónico que tiene adentro un inversor a base de PWM, modulación de ancho de pulsos. Simplemente lo que está haciendo es ver la necesidad o la generación de armónicas que tiene la carga y produce las mismas, pero en fase contraria, para que al sumarse se anulen. Esa es su función. Entonces, aquí lo vemos en el ejemplo, que lo que quiero es obtener la corriente de red, que es la senoide. Mi carga me está poniendo aquí esta deformación de armónicos. Entonces, todos los pedacitos que se brinca, estos pedacitos que quedan aquí en la diferencia entre la ideal senoidal y la corriente de carga, es lo que está complementando el filtro armónico. De manera que al sumar la corriente del filtro con la corriente de la carga, nos dé una senoide limpia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es su función. Esa es su función. Bueno, hoy día, pues, la electrónica pues, ha avanzado bastante y los nuevos filtros activos pueden, además de filtrar armónicos, nos permiten equilibrar fases y además hacen compensación de potencia reactiva. Entonces, su principal función definitivamente es reducir las armónicas. El filtro AFQ Evo de Circutor compensa hasta la armónica de orden 50, conforme la normatividad vigente,
Y también es selectivo, es decir, nosotros podemos decirle que filtre las armónicas específicas, las que más problemas nos causan. Entonces puedo seleccionar las armónicas específicas y hacer el cálculo de mi filtro para esas armónicas. Y en vez de poner un filtro de 300 amperes, como salió en el resultado de querer filtrar todas mis armónicas, si yo quiero filtrar, por ejemplo, la quinta y la séptima nada más, puedo recalcular para estas armónicas y poner un filtro un poquitín más chico. Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer nada más, ¿no? Luego, si yo pongo un filtro que me permite limpiar todas las armónicas y por las variaciones de carga del sistema tengo capacidad de mi filtro libre, entonces puedo inyectar corriente para equilibrar las fases. Entonces, de esta manera, igualo el consumo en cada una de las fases y también me ayuda a cumplir con la normatividad de balance de fases, de equilibrio de fases. Y por último, la función de compensación reactiva. La compensación reactiva significa que nos mejora el factor de potencia. Y nos mejora el factor de potencia tanto para corrección inductiva como capacitiva. Y hago mención a la capacitiva también porque, como ya hemos comentado en pláticas anteriores, el nuevo código de red va a penalizar el factor de potencia capacitivo. Entonces, no debemos de pasarnos de inductivo hacia capacitivo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Todas nuestras instalaciones donde tenemos equipo de cómputo, iluminación LED, todas estas que tienen un pequeño rectificador a la entrada, son cargas capacitivas. Entonces, ustedes pueden medir el factor de potencia en una oficina y van a encontrar que está adelantado, que es capacitivo. Y muchas veces, ahora que las plantas industriales están cambiando a iluminación también de LED, entonces, pues primero les ayuda a compensar. Pero, ¿qué sucede cuando un fin de semana paran la mitad de la planta? Entonces, el factor de potencia fácilmente puede irse del lado capacitivo. Entonces, este tipo de filtros también les compensa esta parte. Les inyecta potencia reactiva inductiva para compensar la potencia reactiva capacitiva que tenemos en exceso. Entonces, por eso decimos que es un filtro de 3 en 1. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a la siguiente. Aquí vemos un espectro armónico. Creo que no les había mostrado uno. Bueno, los armónicos los podemos ver en el dominio del tiempo, que son las formas de ondas senoidales, o en el dominio de la frecuencia, que es cuando hablamos de espectro armónico. Y aquí vemos cada uno de los armónicos existentes, a qué nivel está. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es eliminar los armónicos y llevarlos a los niveles que la IEEE 519 nos permite, para no exceder la distorsión total de armónicas. Entonces, bueno, pues aquí vale la pena comentar que, por ejemplo, aquí se ve la tercera armónica. La tercera armónica también la corrige el AFQ Evo, y la tercera armónica generalmente se produce con cargas monofásicas. Entonces, es aquí ideal para un edificio de oficinas. Entonces, mi transformador que alimenta a oficinas generales, pues le pongo uno de estos y me evito ya toda la contaminación en el resto del sistema eléctrico. Otras características del filtro es que es un equipo modular, ampliable, en donde puedo conectar hasta 100 módulos en una configuración, siendo uno maestro y el resto esclavos. Esto pues me permite también tener redundancia entre los módulos, me permite adecuar las capacidades de mi filtro para acercarme
más precisamente a la necesidad de mi sistema. El AFQ Evo incluye también un analizador de la red y ustedes pueden tener en pantalla funciones de osciloscopio, es decir, estamos viendo la forma de onda en el dominio del tiempo, y espectros armónicos, la forma de onda en el dominio de la frecuencia. Me está midiendo cómo está entrando y cómo está saliendo la energía para estar viendo que la función real del filtro. Y aquí me dice qué porcentaje de su capacidad está operando. Entonces, son algunas de las pantallas nada más, tiene muchas más, pero pues no es el caso hablar ahorita de todo el detalle, ¿no? Asimismo, el AFQ Evo tiene incluido un servidor web y tiene memoria, un data logger que les permite guardar todos los parámetros medidos por el AFQ Evo hasta 7 años. Esto quiere decir que ustedes pueden conectarlo y tienen dos opciones. Dejarlo ahí y que esté grabando toda la información, y cuando ustedes quieren hacer un cierre, una auditoría, una revisión, ustedes van con su computadora, bajan la información y en su computadora pueden tener toda la información de lo ocurrido en el periodo que ustedes decidan, hasta 7 años. Y también tiene la capacidad de comunicaciones. Tiene un puerto RS485 donde se puede integrar, o un puerto Ethernet en donde puedo conectarme a mi sistema de gestión de energía. Y entonces puedo yo tener en mi pantalla de computador, en mi escritorio, toda la información de los armónicos y de su ocurrencia en el punto donde está conectado el filtro. También quiero comentarles que en APSA Energy ofrecemos todos los servicios que hemos hablado en esta presentación, desde el assessment, la medición, la selección, instalación y puesta en servicio de los filtros armónicos. Como tienen un puerto Ethernet, también podemos hacer un monitoreo en línea, integrarlo en su sistema de gestión energética, y APSA, con los permisos correspondientes, puede periódicamente tomar la información de su filtro y hacerle un reporte de la situación. Si usted cambia la configuración de su sistema de distribución, el filtro nos da las mediciones nuevas y podemos hacer un cambio de su configuración en línea. Entonces, son algunas de las ventajas que este producto y los servicios que APSA ofrece le traen. Ahora, hemos hablado solamente el día de hoy del filtro activo AFQ. Sin embargo, quiero aprovechar para comentarles que con Circutor tenemos una gama completa de productos para el filtrado y reducción de armónicas, desde reactores de línea para variadores de frecuencia o rectificadores, filtros pasivos, especialmente diseñados para variadores de frecuencia, y también tenemos filtros para tercera armónica y bancos de capacitores con filtros de rechazo para la compensación reactiva, ya sean operados con compactores o con tiristores dependiendo del perfil de sus cargas. Entonces tenemos una gama muy completa para ayudarles en la corrección de problemas de armónicos y de factor de potencia con todos los servicios integrales. Para terminar y como conclusión, bueno, pues entonces nos llevamos a casa. La presencia de las armónicas cada vez es mayor por el tipo de productos y equipos que se están utilizando, que cada vez causan un mayor deterioro en las formas de onda. Entonces, estos deterioros de la forma de onda provocan que tengamos que sobredimensionar nuestras instalaciones y además nos cuestan caro, nos provocan pérdidas y costos de operación significativos. Entonces, existe una normatividad en la que todas las instalaciones industriales y comerciales conectadas en media tensión están obligadas a cumplir.
que es código de red, basado, la parte de armónicas específicamente, basado en la IEEE 519 de 2012. Entonces, pues bueno, pues es conveniente pensar en el filtrado de las armónicas para optimizar toda nuestra instalación, la potencia de los transformadores, el calibre de los cables, reducir las pérdidas, evitar pérdidas de producción inclusive por desconexión de equipos sensibles o fallas en equipos sensibles y en las comunicaciones de estos equipos. Entonces, la solución del problema se debe de ver de una forma integral, como se explicó en esta presentación, revisando todo el sistema eléctrico, identificando las cargas productoras de armónicas y diseñando un esquema de corrección de armónicos para seleccionar e instalar los filtros adecuados. Y estos filtros nos permiten solucionar a un costo razonable y fácilmente amortizable por todos los beneficios de los ahorros en los costos ocasionados por esta operación y las pérdidas, además de que mejora la vida útil de toda nuestra instalación y optimiza nuestra infraestructura de distribución. Me quedó pendiente, les iba a hablar del factor K, si me permiten. Aquí puse estas láminas al final. Entonces, se habla también mucho, o se ha hablado en el pasado mucho del factor K de un transformador, porque lo voy a usar para armónicas. Entonces, nuevamente empezamos. Para determinar el factor K es necesario conocer la corriente de las armónicas, hacer su medición. Para conocerla, hacer su medición. Entonces, nuevamente obtengo una relación de impedancia. Entonces, divido el valor de la corriente de las armónicas entre el valor de la corriente y obtengo su valor armónico por unidad. Y con este valor por unidad, multiplico. Es decir, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el cuadrado de su orden armónico y hago la suma y ese es el factor K. ¿De acuerdo? Entonces, como la formulita está un poquito curiosa ahí, vamos a verlo con un ejemplo. Ahora, en términos simples, el factor K en un transformador nos indica cuánto calor más puede aguantar por cargas no lineales. No es una relación en la distorsión de la forma de onda cerebral, es simplemente un factor de diseño del transformador para que soporte el sobrecalentamiento que le van a producir las armónicas en los núcleos. Entonces, si hacemos, aquí tenemos una tablita para hacer el ejemplo. Entonces tengo aquí mis órdenes armónicos, tengo las armónicas 1, 3, 5, 7 y 9. Aquí yo ya dividí la corriente fundamental entre el total de la corriente, la corriente de tercera armónica entre la fundamental, la corriente de quinta armónica entre la fundamental y las elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado el orden armónico, elevo al cuadrado este producto y luego los multiplico y este producto lo sumo y me da una sumatoria de 9. Entonces aquí necesito un factor K de al menos 9. Un transformador con un factor K de al menos 9 para poder trabajar en este sistema eléctrico. Entonces, quise poner esto también porque muchas veces tenemos la duda de el factor K, qué significa o de dónde sale o de qué se trata. Entonces, básicamente es un factor que nos permite determinar cuánto voy a sobredimensionar mi transformador para soportar el calor que me producen las armónicas en ese sistema de distribución. Listo. Entonces, Ayerim, si podemos ver si hay preguntas. Con esto terminamos la plática, entonces abiertos a cualquier pregunta. Ok, por el momento no hay, pero les recuerdo a los asistentes que pueden realizar las preguntas ya sea escritas
o levantar su mano para abrir su micrófono si tienen alguna duda o algún comentario. Este es el momento para realizarlo. Ok, ya tenemos una mano en alto de Juan Domínguez. Buenos días, Juan. ¿Ya está abierto el micrófono? Sí, buenos días. Habla Juan Domínguez de Reimex. Por cuestiones del trabajo mismo, hubo ciertas partes de la conferencia, por decirlo así, que no pude verlas. Eh, esta conferencia va a quedar grabada y la pueden compartir o ¿dónde podemos acceder a esta información? Esa pregunta, Ayerín puede ¿Qué? contestarla claramente. Sí, bueno, de hecho el día de ahora se les va a enviar lo que es un correo electrónico en el cual van a poder obtener un link que los llevará a nuestro canal de YouTube en donde pueden consultar esta sesión que sí queda grabada, al igual que también les compartimos en este correo el contacto del ingeniero Rafael. Sí, o del ingeniero Alberto, para cualquier duda que tengan, lo puedan consultar ya directamente con ellos. Excelente, muchas gracias. En caso de requerir en algún momento algo más especializado ya con un proyecto en específico, sería contigo, con nuestro vendedor de APSA o con quién podemos ver esto. Sí, muchas gracias, Juan. Su primer punto de contacto es con el ingeniero de ventas de AFSA que le atiende. Excelente, gracias. Ya lo tiene bien identificado y por medio de él nos ponemos de acuerdo para cualquier consulta que tenga. Excelente, ingeniero, muchas gracias. Si tiene una Gracias, pregunta específica, puede hacerla llegar a mi correo electrónico que está en pantalla sin problema. También, gracias. Excelente, muchas gracias. A sus órdenes. Y tenemos una pregunta de Carlos López Castañeda. Buen día. Para las mediciones, ¿qué tiempo es recomendable? Para las medición de armónicas, bueno, hay diferentes consideraciones. Si solamente voy a estar buscando un tema de armónicas, las mediciones deben de ser en los momentos en que tengo más carga. Y puede ser, no sé, puedo trabajar 2, 3 horas a plena carga, asegurándome que estoy a plena carga, y luego bajar un poquito y tener 2 o 3 mediciones en diferentes niveles de carga. Entonces, pueden ser un día para armónicos. Si lo que yo estoy buscando es el cumplimiento de todos los requisitos de calidad de la energía que me está pidiendo el código de red, la recomendación es 7 días. Esto está definido en la normatividad. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, para armónicas, se hace un estudio estadístico. Entonces, con la medición de 24 horas, puedo yo extrapolar a lo que sería la medición de un mes, asumiendo que los niveles de carga fueron ya los que hemos comentado. Y entonces se trabaja en percentiles. Entonces digo, bueno, pues con 90% de mi carga medí durante un día, entonces yo puedo proyectar que en un mes va a ocurrir o ocurre todo esto, ¿no? Pero para calidad de energía, cumplimiento, código de red, la recomendación es una semana. Para encontrar disturbios de calidad de energía, los flickers, cualquier parpadeo, cualquier transitorio, etcétera, la norma nos pide una semana de medición. Tanto la de referencia, la especificación de referencia de CFE, como los organismos oficiales como SENACE, etcétera, nos piden una semana. Ok, y tenemos otra pregunta de Miguel Hernández. Buenos días. Si tuviéramos algún proyecto para calcular armónicas en alguna instalación, ¿ustedes nos pueden apoyar con un levantamiento? Sí,
Es parte de los servicios que ofrecemos. Podemos participar en la generación de unifilares, los levantamientos para poder generar el unifilar. eh, y, y de ahí, una vez generado el unifilar e identificadas las cargas distorsionantes, como hablamos ahora, ayudar en la definición de los puntos donde deben medirse para poder hacer el plan de corrección y eliminación de armónicas, sí. Ok, y otra pregunta de Luis Alberto Ruiz. ¿Es posible o con qué frecuencia puede afectar las armónicas de la red al interior de nuestra instalación? Ok, como vimos en las tablas de la IEEE 519, depende del voltaje al que estés conectado. Mientras más alto voltaje estés conectado, los suministradores de energía eléctrica están obligados a tener una forma de onda más pura. Entonces, si recordarás, a ver si me muevo rápido hacia esa lámina. Un segundito. Entonces, si recordarán aquí los cuadros, entonces si yo estoy conectado, no sé, en 230, pues voy a recibir con una distorsión máxima de 3. Si esto es, y esto es considerando que tengo un sistema de distribución, un transformador muy blando, ¿no? de baja rigidez eléctrica. Me refiero a la resistencia de armónicas de corriente. Si estoy en 69 kV, podría recibir en cualquiera de estos rangos dependiendo del transformador que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a la pregunta, si estoy conectado directamente al sistema eléctrico nacional, mientras más alto voltaje esté, es menor la probabilidad de que reciba yo armónicas del suministrador. Conforme bajo mi voltaje, y por ejemplo, cuando estoy conectado en 13 o en 23, es muy probable que el anillo de 13 y de 23 tenga como 200 conexiones alrededor. Entonces, las armónicas pueden venir del vecino o de alguien que esté conectado en ese anillo. Ahora, por eso es que a todos los centros de carga y a todos los generadores, inclusive, que estén conectados al sistema eléctrico nacional, se les pide cumplir con esta norma para evitar que afectemos al vecino. Si estamos afectando al vecino, si nosotros generamos armónicos y afectan al vecino, podemos recibir una multa sustancial por no cumplir este parámetro de código de red. Entonces, el nivel de la multa va en proporción al daño que causemos. Si mi contenido armónico daña a una planta pequeña a un lado, pues me van a multar 20 pesos. Si daña a 50 plantas, pues me van a multar 30 millones, por decir un número, no es el número, pero por decirles un valor X. Entonces, la probabilidad de que llegue de fuera, mientras más alto el voltaje, es menor. Si estoy conectado en los voltajes de media tensión más bajos, de 13, 23, es probable que algún vecino esté provocando el problema armónico y entonces pues hay que medir en el punto de conexión para ver cómo está llegando la forma de onda. Entonces no sé si quedó clara la respuesta. Ok, y bueno, hay otro comentario de Fernando Rodríguez Becerra. Dice que si puede poner la primera página de favor, solo para ver el diagrama inicial. ¿La primera página? Así es. Es un diagrama muy simplificado donde se muestran algunas cargas distorsionantes y algunas cargas sensibles a los armónicos. No sé si este es el diagrama que quería ver.
Ok, esperamos a ver si comenta que es la otra. Bueno, pues es que, a ver esa. Sí, que es esa. Ok, entonces, pues comentaba, realmente el suministro es prácticamente senoidal porque estamos conectados al sistema eléctrico nacional en media o alta tensión y todos los suministradores están obligados a entregarnos la energía en ese formato. Si está llegando fuera de ese formato y el suministrador debe identificar quién está, o SENACE más bien, aquí en este caso es SENACE, habría que informar a SENACE pidiendo al suministrador y a SENACE pidiendo que se revise el caso. Si es que ya medimos si ya medimos en la red, en donde me conecté a la red y está llegando fuera de especificación la forma de onda, es un problema del suministrador y principalmente con SENACE. Y nosotros podemos ir a SENACE a pedir que lo revise. Bueno, digo nosotros los centros de carga, porque todo trámite con SENACE lo tiene que hacer siempre un apoderado legal, si no, no nos hacen caso. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Ok, Luis Alberto Ruiz dice, envíe a mi vendedor un archivo con una toma de lectura solicitando de su apoyo para la interpretación. Bien, gracias. Ok, comentan que gracias. Ella sí quedó respondida a la duda de Fernando Rodríguez y de Miguel Hernández. Y ¿alguien más que tenga alguna duda o comentario? Bueno, entonces vuelvo a poner la primera lámina porque ahí está mi correo electrónico. Entonces pueden contactarme directamente para preguntas o por medio de nuestra página web o con el ingeniero de ventas que los atiende. Estamos para servirles, Absael. Muchas gracias por su participación y por su tiempo. Hasta la próxima. Ok, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, ingeniero Rafael, por este seminario y les agradecemos conectarse a nuestros seminarios. Los invitamos a visitar nuestra página grupoapsa.com para que puedan revisar los temas de los siguientes webinars. Y el próximo es este jueves 7 de febrero con el tema de protección contra descargas atmosféricas por parte de Total Ground. Esperamos nos puedan acompañar y que tengan un excelente día.